Primera cosa mala es la falta de ejecución. Es un gobierno chambón, con el mayor presupuesto de la historia de Guatemala y no están ejecutando, no están haciendo nada en ningún orden de la vida nacional. Una cosa buena, el primer gobierno que se le para al chantajista, al extorsionador de Jodiel Acevedo. Desenmascarando la verdad. Los comentarios expresados en el programa son ajenos al noticiero El Vigilante. Bienvenidos a todos nuevamente a un programa más de Desenmascarando la Verdad. Hoy tenemos el gusto de estar con Edmond Mulet. Muchas El gracias. famoso Edmond Mulet, un gusto de conocerte. Gracias, Positivo, muy amable, muchas gracias. Te presento a Alejandro el Negativo. Edmond, mucho gusto. Negativo, el que representa al pensamiento de la mayor cantidad de población en Guatemala. La Así gran es. mayoría de Guatemala está ahí del lado negativo y con toda razón, con toda razón. Contarle a la audiencia, Alejandro, ¿por qué nunca te querés quitar la máscara? Ah, no, eso sí es una barbaridad. A mí me parece una barbaridad y creo que es ilegal que se realicen, o debiera declararse ilegal, que se hagan entrevistas con enmascarados, porque entonces uno no puede ni siquiera ver los ojos o las expresiones faciales, porque eso es importante también en la interacción humana. Y aquí está uno ve, no capta lo que están sintiendo los entrevistadores. Como cuando jugás póker con lentes oscuros. Así, no, Ilegal. Y totalmente, aquí debiera ser ilegal. Pero en fin, aquí estamos. Buenísimo, bienvenido seas, Edmond. Muchas gracias. Quiero empezar haciéndote la pregunta. Ya tenés tu partido político, ¿cierto? Ya, yo renuncié a ese partido político cabal desde noviembre del año pasado, porque yo no puedo estar acompañando todo lo que están haciendo, ¿verdad? Una barbaridad, y cómo cooptaron ese partido político, estas fuerzas negativas. Y entonces ya el día de hoy precisamente está publicándose en el diario oficial el edicto del Tribunal Supremo Electoral autorizando, legalizando el partido político por Guate. Ya realizamos todas las asambleas municipales, las asambleas departamentales, la cantidad de afiliados, todo lo necesario, y vamos a tener ya pronto, a finales del mes de julio, nuestra asamblea nacional. Yo la quería hacer un poco antes, pero me dijeron que había un evento deportivo a nivel internacional y que los delegados no podían venir a las asambleas, entonces lo vamos a hacer después de que pase el mundial, pero todo va caminando muy bien, y el propósito nuestro es, y el que ha sido mío siempre toda la vida, el de transformar aquí este sistema político. Hay que recordar que la última elección, ¿quién fue el que ganó la elección? ¿Quién fue el que más votos obtuvo en la última elección? El voto nulo. No es la gente que se abstuvo de ir a votar, gente que se levantó de madrugada, fue al centro de votación, a su mesa, y votaron nulo o en blanco. 1.350.000 personas. El rechazo al sistema, el sentimiento antisistema es muy fuerte. Entonces eso viene al caso porque desde que yo renuncié de ese partido político cabal, vinieron otros partidos y otros comités por formación de partido político a ofrecerme, bueno, ya que no tiene partido, sea usted nuestro candidato a la presidencia. Pero todos estos grupos no entienden y no comprenden lo que la gente está pensando, lo que la gente está pasando en Guatemala. Conclusión, ya no sos cabal. Ya no. Pero sí sos un hombre cabal. Yo sigo siendo un íntegro, cabal, transparente, honesto. Ellos tomarán su propio camino a saber para dónde irán. No les deseo suerte, porque desearles suerte a la gente mala tampoco es bueno, ¿verdad? Entonces, pero les cuento que vinieron muchos partidos a decir, bueno, usted sea nuestro candidato. Pero fíjese que tengo una mitraira, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, para que vayan al Parlacén. Todos esos partidos. Yo les dije, miren, yo nunca presenté candidatos al Parlacén en las 2 últimas elecciones y no lo vamos a presentar ahora. Guatemala tiene 22 diputados en el Parlacén que no hacen absolutamente nada. ¿Y quiénes han sido los diputados en el Parlacén en los últimos 35 años? Los hijos, los sobrinos, los familiares de los secretarios generales de los partidos. Es un antro de inmunidad y de impunidad. Entonces, como no hubo acuerdo con esos grupos, con esos partidos, se retiraron. Entonces vino otra oleada.
de partidos y comités. Me dijeron, va, está bueno, pues aceptamos no presentar candidatos al Parlacén. Entonces, fíjese que sí hay una diputada y un diputado de tal distrito que tiene pisto, que aquí, que allá. Y ustedes me están hablando de diputados actuales de este Congreso. Sí, cómo no. Olvídense, yo no presento a ningún solo diputado de este Congreso para su reelección, a ninguno. Todos son cómplices, todos son unos ladrones. Se aumentaron los sueldos a 66,000 quetzales al mes, cada uno dándole la espalda a la gente. Ya Guatemala tiene demasiados diputados, son 160 diputados para un país como Guatemala, es demasiado. Pero lo peor de todo no es solamente el aumento al sueldo, sino lo que se han asignado los 160 diputados a cada uno. En el presupuesto del año pasado, y a mí me extraña que la gente no lo sepa, el año pasado a cada diputado se asignaron, se otorgaron a ellos mismos 30 millones de quetzales a cada uno para proyectos en sus distritos electorales. Este año, en el presupuesto que se está ejecutando ahora, se asignaron, tienen 50 millones de quetzales cada diputado. ¿Qué proyectos? ¿Qué distritos? Todo eso para sus bolsillos, para sus negocios, para sus empresas. Y ahorita están pensando en hacer una de esas famosas ampliaciones presupuestarias y ahí van a incluir 20 millones más para cada diputado. Y ahorita están preparando el presupuesto para el año entrante, año electoral, en el Ministerio de Finanzas y ahí van a incluir 50 millones de quetzales más para cada diputado. En total van a ser... Están sentados ustedes. 150 millones de quetzales para cada diputado. Imagínense ustedes. ¿Y para qué sirve ese dinero? Para reelegirse, comprar votos, sus campañas electorales. O sea, en Guatemala se ha creado un sistema, la partidocracia, un sistema endémico que se nutre y se alimenta a sí mismo, que no responde a los intereses de la población. Edmund, estás diciendo entonces de que no vas a renovar a ningún diputado. Ningún diputado de los existentes. De ningún diputado. Este es el momento ninguno. en el cual tenemos congruencia y en el cual yo me quito la máscara. Mucho gusto. Encantado. Gusto de conocerte. Ahora sí, ahora sí. Cuando yo encuentro congruencia con lo que dice el invitado, ojo, no quiere decir que meto las manos al fuego por el invitado. No, es sobre este tema. Pero hay congruencia. Entonces podemos vernos a los ojos. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Es bueno ver gente nueva. Sin embargo, gente nueva no quiere decir que va a ser gente honesta. Ya participaste en la elección pasada. 2 elecciones anteriores. 2 elecciones anteriores. ¿Qué de nuevo va a hacer Edmund Mulet para que ese 1.300.000 que votaron nulo ahora te vean como una opción? ¿Qué harías de nuevo? Bueno, primero, no presentando a ningún diputado actual para la reelección. ¿Eso no pasó en las anteriores? No. Okay. No. Siempre los diputados han tratado de reelegirse a través de cualquier vehículo. Y como les decía anteriormente, vinieron ahora que querían también apoyarme a mí, pero a condición de que se apoyaran a diputados actuales. Entonces dije que definitivamente. ¿A quién se le ocurrió el logotipo de Por Guate? A mi equipo ahí de comunicación, sí. Bien sutil. Por Guate. Bien sutil porque de una vez te pone la X para votar. Hoy sale el edicto ahí del TSE, vamos a ver cómo nos va. Entonces, ya estamos pues organizándonos a nivel nacional. Si queremos cambiar las cosas, si queremos hacer las cosas de manera distinta y diferente, lo tenemos que hacer con gente nueva y distinta. No podemos cambiar las cosas con los que están. Y no culpa a los diputados, es culpa al sistema. Y al Congreso ha llegado gente correcta, gente decente, profesionales de buen nivel. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, no voy a poner ejemplos porque si no descarto a otros y se van a sentir ofendidos y todo. Menciona uno que consideras que haya sido correcto. En un inicio, bueno, me abstengo. Pero el problema es que ahora ya ninguno lo es correcto, porque el sistema se los chupa, se los absorbe, se los traga, los digiere, así produce una porquería después, porque todos caen en esa trampa del dinero fácil, de la corrupción, de ese manejo de los partidos políticos. Es impresionante. Entonces, tenemos que cambiar las cosas, pues, y hay muchas cosas que cambiar. Yo les pregunto a todos los guatemaltecos, ¿quién es su diputado? ¿Quién lo representa a usted en el Congreso de la República? ¿Quién te representa a vos? A mí ninguno me representa. No, pues. Y ningún guatemalteco se siente representado por ningún diputado. ¿Por qué? Porque en todos los países del mundo uno vota por una persona, por un nombre y un apellido, y esa persona me rinde cuentas a mí. En Guatemala no. ¿Sabes por qué no me representan? Porque están las listas. A mí no me representa ninguno de los que está ahora, porque muchos de los que están ahora estuvieron en la elección anterior, en el gobierno anterior. Y el gobierno anterior hizo la tiranía sanitaria mundial, fue partícipe de ello más grande de toda la historia, en la cual el doctor Luc Montagnier habló de ello, pero ningún medio le dio cabida. Nos encerraron, nos pusieron mascarilla,
nos obligaron a vacunarnos porque si no te despedían. El gobierno presionaba a las empresas, Ministerio de Salud presionaba a las empresas y tú como empresario entonces obligabas a la gente a que se vacunara. Gente que no quería hacerlo y hoy ves un montón de muertes, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, que es gente joven, sana, fuerte, cayendo por miocarditis, por un montón de porquerías que al final ningún doctor, por científico que se crea, podía saber qué iba a pasar en algo que era un experimento donde no había observancia. Entonces, a mí, ninguno de los diputados actuales me representa. Yo por muchas otras razones tampoco. Pero ahí llegan al Congreso un montón de gente y uno se pregunta, ¿y ese señor y esa señora cómo llegaron ahí? ¿A cuenta de qué? Se metieron ahí, se escondieron en esas listas, porque uno vota por el partido, un partido, la lista de un partido, y ahí se cuela un montón de gente totalmente incapaz, y bandidos, y ladrones, y malandrines, pues. Pues aquí tenemos que cambiar el sistema electoral, votar por nombre y apellido, como es en todas partes del mundo, y que rindan cuentas. Todos le rendimos cuentas a alguien. Hay que cambiar algo en la Constitución para que sea así la No, votación. eso se puede en la ley. Ley de partidos políticos. Sí, bueno, habrían algunos aspectos de la Constitución que habría que cambiar para cambiar los distritos electorales. Yo también estaría de más acuerdo en pequeños. tocar la Constitución. Sí. Quirúrgicamente hay cosas que tenemos Claro, que cambiar. claro, ahí, sí, todo es evolutivo, todo cambia, Por ejemplo, hay que mejorarlo. yo siempre he dicho que no tenemos, en Guatemala no hemos tenido jamás algo parecido ni cercano a un voto inteligente. Porque es como que alguien le vas a pagar para que te construya tu casa, le vas a dar el 100% del dinero, pero no te presenta ni planos, ni de cuántos metrajes va a ser, ni qué acabados. Eso es lo que es un gobierno. Entregas el 100% de tu voto y no puedes cobrar ni el 5% de sus promesas. ¿Estarías dispuesto a que si vamos a tocar quirúrgicamente la Constitución, hacer una ley muy parecida a un contrato electoral en el cual lo que prometes lo cumplís con entregables cuantitativos cada 3 meses? En muchos países existe también el mandato que puede ser cercenado en algún momento por una consulta popular. A mitad de periodo, entonces... Sin embargo, eso es peligroso porque recordate que la población se deja llevar mucho por un montón de cosas. Yo creo en algo más científico. Si, por ejemplo, no cumpliste, en el trimestre cumpliste el 80%, estás en verde. Menos del 80% estás en rojo. En un año no puedes tener 2 rojos. Tenés hasta el 31 de diciembre para al menos suplir uno de los rojos. Administración por resultados, hay que ver resultados. Y fíjate, creo que se puede trabajar, hay que consultarlo con más abogados. Podríamos empezar, sin tocar la Constitución, podríamos empezar haciendo si no cumplió lo que prometió, una consulta popular, y a través de esa consulta popular, si sigue o no sigue, entonces se revoca el mandato, siempre y cuando no haya cumplido, porque hacer la consulta popular, si está cumpliendo, tampoco es correcto. Claro, por supuesto. ¿Sí estarías de acuerdo con hacer algo parecido? Sí, la revocatoria es importante, porque es una medida democrática, pues, o sea, de rendición de cuentas. Y eso en muchos países existe. Ahora, en los países de sistema parlamentario no hay necesidad de eso, porque ahí los parlamentos se van renovando todo el tiempo y van representando día a día la dinámica. En cambio, un sistema presidencial como el nuestro, como el de Estados Unidos, los mandatos son de 4 años y no se pueden modificar. El sistema parlamentario puede durar 1 año, 2 meses, lo que sea, porque las mayorías parlamentarias son las que van presentando esa dinámica. Entonces, ¿estás de acuerdo con que toquemos la Constitución para que el pueblo por fin tenga un voto inteligente? Claro, por supuesto. ¿Lo vas a cumplir? ¿Sí estás? Sí, por supuesto. Es que hay que formar una conciencia nacional también. Una sola golondrina no hace verano. Yo me recuerdo a Ramiro de León Carpio, que en el Congreso designó para completar el periodo presidencial de Jorge Serrano después del autogolpe de 1993. Viene Ramiro de León Carpio, 2 años y medio presidente, nombrado por el Congreso, y él convenció a todos los diputados. Eso tengo que averiguar cómo lo hizo. Convenció a todos los diputados para que renunciaran de su curul. Y los diputados renunciaron del Congreso de la República. Ahí se convocó una nueva elección para lo que se llamó el Congresito, ahí hubo una reforma constitucional, etcétera, pero la presión social en ese momento fue muy fuerte, para que lo que se llamaba los depurables del Congreso, y renunciaron todos los diputados y abrieron el camino a una nueva etapa en la historia política de Guatemala. Entonces lo que tenemos que hacer en Guatemala es eso ahorita, es una renovación completa, absoluta, transformativa. Si seguimos como vamos a seguir en esta espiral de suicidio colectivo, de autodestrucción. Yo le he dicho a los diputados, hablando del sentimiento antisistema, ahí en la 9ª Avenida, frente al Congreso, hay un montón de postes de la luz. No van a alcanzar uno para cada uno. Jateaditos los van a ir a colgar de 10 en 10 a los diputados. Porque la gente está hasta aquí ya de los abusos, de la falta de respuesta, de este sistema
como dije, partidocrático, que están ahí solo para beneficiarse ellos mismos, sus familias, sus negocios y todo, y han dejado a la gente de lado. Y la gente lo siente, y eso se está acumulando, se está acumulando, bueno, 1.300.000 y pico que votaron en nulo. O sea, ese sentimiento todavía está ahí. Y si no damos respuesta Aquí tenés a un representante pues, de ellos. y es la gran mayoría de la población, no se siente. Edson, varias personas de nuestro público se preguntan sobre la fotografía que se hizo cuando Bernardo Arévalo asumió el cargo. Hubo un apoyo de tu parte y de otras personas, pero nos gustaría saber si era un apoyo hacia Bernardo Arévalo, Sí. era un apoyo hacia la democracia, o qué fue lo que te motivó a hacer eso, ya que si lo que el Ministerio Público evidenció, donde hay algunos condenados y que hubo fraude electoral, en ese momento no se sabía, pero si hubieras tenido el conocimiento de eso, ¿hubieras actuado de esa manera? Bueno, primero debo decir que habían 24.800 mesas a nivel nacional. Yo no tenía 24.800 fiscales, pero sí tenía 20.000 fiscales. Y cuando examinamos las actas firmadas por nuestros fiscales y firmadas por los fiscales de todos los demás partidos políticos, ese número, esa cantidad, esa cifra que aparece ahí es la misma que anuncia el Tribunal Supremo Electoral después. No hubo fraude. A mí no me conviene, no me gustó ese resultado, pero es la verdad, la verdad. Yo hubiera salido en defensa. Edmund, pero nosotros investigamos de nuestra parte y encontramos una cosa totalmente diferente. Yo no te digo la investigación directamente del Ministerio Público. Yo hablo de lo que a mí me consta, Ok. de lo que a mí me consta, de lo que yo sé. Y hubo tal vez un 0.5% de algunas cositas ahí que no incidieron en nada en el resultado electoral. Jimmy Morales también ganó así. Jimmy Morales es un partido nuevo, sin estructura, sin organización, sin nada, y ganó. ¿Cuántos alcaldes puso Jimmy? Ninguno, cero. Bernardo Arévalo, 1. Jimmy Morales llevó 8 diputados, Bernardo Arévalo llevó 23 diputados. A mí no me gusta ese resultado, pero en un sistema democrático republicano tenemos que respetar la voluntad popular y ese es el resultado. Nos guste o no nos guste. Yo salí en defensa de la democracia, no de Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo me llamó el 15 de diciembre del 23, un mes antes de la toma de posesión, y entonces me dijo, mira, va a haber una marcha por la democracia. Bueno, por supuesto voy, porque también vi que la mano peluda estaba haciendo lo imposible para impedir que la voluntad popular se pudiera expresar. Nos guste o no nos guste, ese era el resultado. Y he dicho muchas veces también que si hubiera sido otro candidato a que se le hubiera tratado de manipular de esa manera, habiendo ganado legalmente las elecciones, hubiera salido yo en defensa de cualquier otro candidato, en defensa no de ese candidato, sino de la institucionalidad, el respeto a la voluntad popular. Después no vamos a tener boca con qué hablar cuando vengan algunos izquierdistas o algunos extremistas a imponer alguna cosa, porque hay que estar muy claros en ¿Y qué cuanto a opinas los de las principios. personas que dicen que Y entonces, hubo fraude en el TREP? Que ahí fue donde fue fraude, ¿no? No, nadie lo ha demostrado, nunca nada. Yo vi las actas, yo las comprobé de todo a nivel nacional. Y el resultado que aparece en esa acta firmada por todos nosotros, todos los fiscales de todos los partidos, es el mismo resultado que anunció el TREP después. No hubo manipulación. Nos guste o no nos guste. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió que Bernardo Arévalo no aparecía en las encuestas? Que un mes y medio antes empezó. Eso es otro cantar. Fueron las redes sociales, otro sistema, una estrategia electoral muy buena, muy efectiva, con jóvenes y ganaron en la capital, en los municipios de Guatemala. Nunca nadie había metido tantos diputados. 7 diputados en la capital, 8 diputados por los municipios de Guatemala. 8 diputados por lista nacional y 2 diputados por Zacatepeques y 1 por Quetzaltenango, áreas urbanas. ¿Hablas? Entonces, Sí. en esa marcha por la democracia viene una periodista, una reportera, y me dice, mire, usted está aquí apoyando. Sí, aquí estamos apoyando la democracia. Mire, ya negoció, ¿usted qué le van a dar? Yo le dije, mire, señorita, disculpe, esto no es mercado, pues aquí no venimos a negociar posiciones ni cargos, nada. Estamos haciendo por principios, por la democracia. Y ese día fue la última vez que yo hablé y vi a Bernardo Arévalo. Nunca más, nunca más.
O sea, un mes antes de la toma de posesión, no me invitó a la toma de posesión, nunca he tenido contacto con él, nunca he tenido pláticas con él, nunca nada de ninguna naturaleza. O sea que no fue a cambio de nada. ¿Te cae bien Bernardo Arévalo? Y sí, me parece bonachón, una buena persona. No le puede, sí, es una buena persona. Yo lo conozco desde hace tiempo, cuando era viceministro de Relaciones Exteriores. Yo era embajador de Guatemala en los Estados Unidos, en Washington, y teníamos algún tipo de comunicación por temas de trabajo. Me parece una buena persona. Hay algo que mencionaste, que hicieron una buena campaña y todo, pero a mí me gustaría saber tu opinión de qué es una democracia, si realmente por medio de una campaña, una estrategia de marketing o publicidad, podemos cambiar la percepción de las personas. O sea, ¿existe una democracia? ¿No existe? ¿Cuál es tu definición de eso? La democracia se mide a través de los votos, con el resultado electoral. No hay otra forma de medirlo. Las estrategias electorales, Pero marketing, tiene, eso es, perdón, quiero sí, reformular, sí. pero tiene el mismo valor una persona influenciada, manipulada o porque se usan técnicas de Sí, persuasión sí, a veces que llegan al sí. subconsciente de las O personas. sea, así es. O sea, ¿crees de que una persona influenciada por estrategias de manipulación, ingeniería social, vale lo mismo que el voto de una persona que ha estudiado los planes, conoce las opciones? Por eso mi pregunta es, para vos, ¿qué es la democracia? La democracia es la expresión de la voluntad popular. Manipulada, eso es otro tema. ¿Cómo lo podemos? En todas partes del mundo hay estrategias, hay técnicas de manipulación electoral, de comunicación, de marketing, en todas partes del mundo. Entonces, y eso es la gran competencia ahorita para ver quién tiene la mayor capacidad de hacer eso, además de los recursos. Hay que recordar que el gobierno del Vamos y de Alejandro Yamatei y Miguelito, me consta, llegaron a pagar pagaron 1.200 quetzales, 1.200 quetzales por voto en Jutiapa, en Huehuetenango, en varios departamentos. Bueno, aquí te doy 500 quetzales. Tomar la foto, la papeleta que marcaste y a la salida te doy el resto. Así, la cantidad de dinero que... Esa es manipulación, eso es terrible, Claro, pero eso es ilegal. es ilegal, Totalmente. pero el resultado es lo que cuenta. Al final, ¿cómo se mide el voto? El voto Sí, es si al final fue es la única forma de medir, por pues, publicidad sutil, que en Guatemala no está prohibida, pues si no está prohibido se puede hacer. Y al final, pues sí, democracia es lo que contabilizamos pero al final. yo creo que Bernardo Arévalo capitalizó, y su equipo y su gente capitalizaron el sentimiento antisistema. Es diferente, no forma parte del chumul, ellos capitalizaron eso a través Pero de los si te das jóvenes. cuenta, criticaban al gobierno anterior porque estaban pidiendo demasiado presupuesto. Ahora hay mucho más Ah, presupuesto y menos ejecución. eso ya es el gobierno actual. Yo estamos hablando pues Sí. el día de la elección, Y la el campaña presidente es electoral, Bernardo las Arévalo. percepciones, así es, las percepciones. Entonces, Entonces, si decías que es buena persona, ¿crees que como presidente él está como actuando como una buena persona con el pueblo? Él es una muy buena persona, pero no tiene experiencia, no tiene capacidad, no tiene capacidad de ejecución, no tiene conocimiento de todos estos aspectos del Estado. Por ejemplo, no tiene la capacidad que debiera tener, por ejemplo, de convocar. Yo siempre he creído y he dicho muchas veces que Guatemala no puede salir adelante sin un ABC, un acuerdo básico de consenso, donde nos pongamos de acuerdo todos los sectores, todas las fuerzas vivas del país, las políticas, las industriales, las comerciales, los productivos, todo el mundo, nos pongamos de acuerdo, no en un programa de 17 puntos, pues, cuatro puntos. 17 ODS de la Agenda 2030. Cuatro puntos. Estos 4 años vamos a trabajar en temas de seguridad, en temas de desarrollo, en temas de educación, en temas de infraestructura. Bueno, trabajemos en eso. Y esa convocatoria, un acuerdo nacional básico, le corresponde al presidente de la República. Y eso es lo que Bernardo no ha tenido. O sea, no conocemos para dónde va, qué visión tiene, qué proyectos tiene. Yo era el secretario general del partido político, pues. Yo tenía 18 diputados. Y el presidente nunca me llamó, me dijo, reunámonos, platiquemos, vamos a hacer esto por el país, iniciativas de... Nunca nada, nunca nada. Entonces, vamos en ese nivel a la deriva, porque no hay una visión, un proyecto, un camino, un objetivo que alcanzar como país y como nación, ni siquiera del gobierno. Entonces, esa responsabilidad del presidente de la República, que representa la unidad nacional según la constitución política, eso no se ha manifestado tampoco. Edmund, cambiando un poco de tema, ¿qué tenés que decirle a las personas que han dicho
que te robas a los niños. Eso hace 48 años, yo creo que ninguno de ustedes había nacido. Entonces yo era un joven abogado y entonces ayudé a cinco niños huérfanos de Guatemala para que fueran adoptados, todo legalmente, todo se hizo de la mejor manera posible y vino una acusación falsa diciendo que había habido que eran adopciones ilegales, etcétera, y entonces presentaron la denuncia. El juez en su momento vio que no había ninguna evidencia de nada y ni siquiera se abrió a juicio, no hubo proceso, no hubo nada. O sea, in limine se rechazó esa acusación. De lo único que sí me arrepiento yo es no haber podido ayudar a más niños. Que más niños fueran adoptados, porque fueron solo 5 niños que se fueron al Canadá. Por supuesto, después de esa acusación, los niños, el proceso siguió y se fueron al Canadá, todo muy bien. La mano peluda aquí, los contrincantes políticos, por supuesto, siempre lo mencionan como como que el robanillos y un montón de cosas así. Pero de lo que sí yo me arrepiento es que no haber podido ayudar a más niños, salvarles la vida. Esos niños que andan ahora en la calle, muriéndose de hambre, sin papá, sin mamá, sin hogar, sin alimentos, sin nada, ninguna oportunidad. Entonces yo, por lo menos 5 niños les di esa oportunidad de vida. Y aquí en Guatemala tenemos que cambiar esa actitud, porque hay muchos niños con necesidad de muchas cosas y que merecen pues un apoyo y un respaldo a través de las ¿Cambiarías adopciones. un poco la ley para que fuera mucho más fácil la adopción? Sí, claro, hay que facilitar, por supuesto, manteniendo ciertos parámetros de seguridad, porque a veces Y seguimiento. y seguimiento y se han dado abusos a veces, ¿verdad? En algunos casos de adopción internacional y nacional también. Entonces, ese seguimiento y esos parámetros de seguridad son importantes, pero hay tantos niños con tanta necesidad. Estaba yo viendo ahora una estadística que en Guatemala ahorita es más del 60% de las familias son uniparentales. Es una tragedia. O sea, o solo papá o solo mamá. Generalmente solo mamá. Y muchos de ellos, niños, no tienen ni papá ni mamá, están totalmente abandonados. Muchas veces son los abuelos los que se tienen que hacer cargo de los propios niños. O sea, es una tragedia familiar, una tragedia En humana. los tiempos Que antiguos, el papá tenía la custodia el papá tenía la custodia, sí. y eran sociedades más limpias, más sanas. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que la custodia tiene que ser compartida por el papá y la mamá. Ujú. Tienen derechos iguales. No puede ser Así solo es. de la mamá o solo el papá. Como padres, ellos tienen derecho a tener la custodia compartida. Sí. O sea que tenemos que volver las leyes un poco más equitativas. Y en este sentido más flexibles. Pero todo eso está relacionado a la burocracia. Guatemala está llena de burocracia, incluso en temas de adopción. En todos los trámites que se hacen son terribles y ahí es donde viene la corrupción. Cuando hay burocracia, hay corrupción. Yo me imagino que ustedes han padecido de la tos, no de la tos del COVID, no, la tosecita esa, la tosecita esa. Ah, mire, fíjese que ese expediente está mal usted, pero, pero platiquemos, ¿va? En el Tribunal Supremo Electoral, mire, esa A le faltó una tilde usted en ese expediente, en el acta de esa Pero asamblea. platiquemos. Fíjese que ahí esa A le faltó una tilde, eso es un problema, pero platiquemos. En los tribunales, en cualquier ventanilla del gobierno del Estado, los trámites, la tramitología, todo. Y ahorita vimos ahí en Sochi, en Mazatenango, no fue en Suchitepe, que es eso, la carretera esta. Viene el alcalde y esa sí se echó una tos, es una tos inmensa, ¿va? Para la construcción. Y que lo que quería era mordida. Y eso está a todos los niveles, la corrupción. Entonces, por eso la burocracia en Guatemala, y ahí se pasó una ley hace 2 años, la ley del gobierno electrónico, y que no se ha implementado tampoco, porque es una forma de reducir la mediación personal en todos estos trámites y todo, que son terribles. Entonces, el tema de la corrupción es grave en el país, a todos los niveles, en todos los sectores. ¿Qué Pero te hay, parecería si llegas a ser presidente, hacer un programa de gobierno que se dedique a pescar infraganti y viralmente a todos los corruptos de gobierno? Yo ya lo he pensado. Lo hacemos. Sí, pensado. O sea, poner ahí gente, o sea, disfrazada, o sea, así casi, agentes así, sin máscara. Con lentes que Algo, a filmen. mí me Y así que gustaría, van a una ventanilla y ahí graban y videan y toda la tosecita infragante al bote, pues. Exacto. Pero aquí permítanme ustedes sí, hablar de otro tema del cual no queremos hablar en Guatemala. Y lo tenemos ahí de lado, existe, sabemos, lo sufrimos y no nos atrevemos a hablar de eso y creo que ya llegó el momento de hacerlo, porque si no hablamos de los problemas no los vamos a enfrentar ni los vamos a resolver. Es la influencia,
la penetración, la injerencia del narco en todos los niveles de la administración pública y de la política en Guatemala. El narco está en todas no en todas, pero en la gran mayoría de municipalidades, presente. Está en el ejército. Ahorita capturaron hace 2 semanas a un capitán ahí cargando cocaína. Está en la policía, está en el sistema judicial, está en el Congreso, entre los diputados, en los partidos políticos. Y eso es terrible. ¿En algún partido político tuyo estuvo el narcotráfico? Sí, claro, sí, claro, claro. Sí, se penetran, y de repente sacan la cara, descubre uno de dónde vienen y a dónde van, ¿verdad? Pero están en todos los partidos han penetrado, y eso es un gran problema, y mucho de la violencia que estamos sufriendo ahora en ¿Y Guatemala en este actual derivado no tenés al narco metido? Espero que no, es difícil saberlo, porque a veces son gente muy sediciosa, por supuesto que no revelan yo soy narcotraficante, ¿verdad? Entonces hasta después va uno averiguando, pero hay que tener mucho cuidado en ese tema, y decía que la violencia en Guatemala, mucha de esa violencia es derivada de esta presencia del narcotráfico en Guatemala, es el control de territorios, el narcomenudeo, la violencia cotidiana que estamos viendo en Guatemala es vinculada a eso. Miren lo que está sufriendo México con el tema de la violencia, vinculada al narco, en Colombia también, o en Honduras, y en Guatemala ya somos presa de esa situación. Y ahorita se están presentando candidatos a todos los niveles, alcaldes, diputados, presidentes, están presentando partidos políticos financiados, subsidiados, apoyados por el narcotráfico. Entonces los guatemaltecos tenemos que abrir los ojos, darnos cuenta de eso, porque vamos hacia un camino que si nos adentramos en eso, es difícil salir de esa situación. La influencia del narcotráfico es cosa seria en el país. Edmond, a mí me gustaría cambiar un poquito de tema. Sabemos de que tu carrera política ha sido trabajos de la ONU en diferentes comisiones, Siria, Haití y otras, ¿verdad? El punto es de que hay mucha gente preocupada por la Agenda 2030 y consideran que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son eufemismos para un gobierno supranacional. Desde tu perspectiva, ¿qué tendrías que decir al respecto? Primero, que no hay por qué preocuparse, porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, fue autorizada por la Asamblea General, por todos los países del mundo, es una agenda voluntaria, no se impone. Esto es muy claro desde un principio. Cada país va adoptando, si quiere o no, esos objetivos, o cada uno de los objetivos. Y la velocidad con que los va adoptando y aplicando es decisión de cada país según le convenga. Hay muchos de esos objetivos que a un país no le interesa, no le convenga y los deja de lado. Hay otros que sí le convienen. O sea que aquí se ha creado ese mito, pues, de la Agenda 2030 y el gobierno mundial y todo. Totalmente falso. Cada país es su voluntad de aplicarlo o no. A mí me gustaría ponerte un ejemplo antes de que sigas. Cuando la ONU controla o por lo menos trabaja con la OMS, porque es una agencia de la ONU. Sí. Sin embargo, cuando hubo lo de la pandemia, la mayoría de protocolos, bueno, todos los protocolos fue distribuido por la OMS, en la cual decían un montón de cosas que hoy día hemos visto y que no es como ellos lo pintaban. Y se hizo un experimento para la gente que lo mira de esa forma, donde hubo un control mundial sobre muchas actuaciones de cada uno de los individuos en diferentes países. Y por eso le tienen miedo a la agenda. No es porque haya conspiración, sino hay evidencia. Bueno, es que primero hay que decir que la Organización de las Naciones Unidas no es un ente autónomo, independiente, que hace lo que se le da la regalada gana. Quienes mandan en la ONU son los Estados miembros. En la Organización Mundial de la Salud hay una junta directiva constituida por países, Estados miembros. Ellos son los que disponen las políticas, las directivas, los que nombran a los directivos de esas agencias, fondos y programas de Naciones Unidas. No son nombrados así del aire, sino que son los Estados miembros. ¿Quién era el mayor financista de la OMS? Entonces, cuando se habla de eso, la responsabilidad es de los Estados miembros. O sea, la ONU no va a hacer nada si no es con la autorización, con el financiamiento, con el apoyo, con las directivas que dan los Estados miembros a través de la Asamblea General y a través de las otras, todas las
agencias, fondos y programas tienen sus asambleas. Guatemala participa en algunas, tiene interés en algunas, en muchas otras no, pero muchos países están presentes, ellos son los que determinan la política a seguir de cada una de esas organizaciones. Entonces, es la responsabilidad del conglomerado internacional, de todos los Estados miembros, de la Asamblea General, es como en una empresa. Se reúne la Asamblea General de Accionistas de la empresa, ellos son los que designan al gerente, y esa Asamblea General dice, bueno, este año vamos a invertir acá, vamos a hacer allá, vamos a trabajar acá, ellos son los que, no es la empresa autónomamente va a decir algo, o va a decidir algo en contra de los intereses de los Estados miembros, o en este caso, pues de los asociados. Entonces, yo creo que hay que hacer esa diferenciación también. En época de pandemia, ¿sabes quiénes eran los dos principales financistas de la OMS? No conozco. Uno de ellos era Bill Gates. Ya. Y cuando tenés a una iniciativa privada que tiene un interés económico, ya sabes que los tentáculos están metidos. Y hay una ley que creo que la mayoría de países la firmaron, en la cual cuando vuelva a haber otra pandemia o un estado de emergencia, la OMS va a tomar sutilmente el control absoluto de todo. ¿Quién emitió esa ley? La OMS mandó Y ahora, la OMS mandó esa ley ¿en base a qué? y varios países la firmaron. Exactamente, son los Estados miembros, Exactamente. son los que deciden. Pero es donde viene no la es presión. no es la OMS, son los Estados miembros, la Asamblea General de la OMS, la que pasa esa ley, aprueba esa legislación, aprueba ese reglamento, aprueba esa disposición. El problema es que si un país firma esa ley, ahí nos está entregando realmente la soberanía de la población. Entonces, ¿por qué hay países que no deben firmarla? Pues? Exactamente, pero sabes muy bien que hay presiones y compromisos internacionales. Por ejemplo, la Agenda 2030, que en España ha sido bastante implementada. Vos sabes, por ejemplo, que en España se te mete un ocupa. Un ocupa, si no saben lo que es audiencia, es una persona que se mete a invadir tu casa. Se mete en tu casa, no solo no lo puedes sacar, tenés que iniciar un proceso ¿Y eso legal qué tiene que ver con la súper Agenda largo. 2030? Son países donde se ha implementado No, mucho pero más la Agenda 2030 no incluye la ocupación ilegal de propiedad Claro que privada. no, por supuesto que Bueno, no. Entonces, Pero no hay ¿sabes que a confundir veces- una a cosa veces con la hay- otra. En letras pequeñas se va haciendo más fácil todo para que esto se dé. Entonces, el país que no tiene obligación de aplicar la Agenda 2030 puede escoger cuál sí, cuál no, y en qué medida, cuál de esas 17 recomendaciones. O sea, no es Que obligatorio. las 17 recomendaciones son buenísimas. O sea, las ves y están perfectas. Entonces- Lo que tenés que ver es qué países las han implementado más y a qué los ha llevado. Entonces- Ahí ves las verdaderas Entonces, intenciones que hay detrás. cada país y cada estado tiene la facultad, según la propia Agenda 2030, tiene la facultad de implementar o no implementar, no es obligación. O sea, cada país tiene que tener criterio. Bueno, eso se está implementando en España y está generando ese tipo de problemas, eso puede generar problemas en Guatemala eventualmente, pues nosotros no seguimos ese camino y no hay problema, es Si llegaras a voluntario. gobernar Voluntario. y viniera otra pandemia, encerrarías a la población, le pondrías mascarilla y los vacunarías a la fuerza. Depende. Danos ejemplos, escenarios. Bueno, depende qué tipo de pandemia, depende. Como la del COVID, como la que pasó. Bueno, ahí creo que hay que más bien que sea voluntario. Yo creo que el Estado tiene la responsabilidad de informar a la población de los peligros que existen, de la contaminación, y que sea voluntaria. Si uno se quiere vacunar, vacúnese. Si no se quiere vacunar, no se vacune y muérase, ¿va? O sea, que cada quien decida. Bueno, no necesariamente es muérase, porque ya viste que fue una vacuna que salió, Bueno, que ahora vemos el montón de daños que hay. Sí, eso. Deportistas, el ejemplo que te ponía, Yo- deportistas de yo- alto rendimiento, yo que les eran debo decir, jóvenes, fuertes, sanos, Gracias a un Dios. montón de mortandad, mucho más que Gracias a años anteriores. Dios, gracias a Dios, familia, mis hijos, mi esposa y yo nos vacunamos. Nos vacunamos 3 veces, nos enfermamos de COVID y si no hubiera sido por esa vacuna hubiera sido terrible. Un médico, compañero mío de promoción del Adolfo Hall, yo soy graduado del Adolfo Hall, un compañero mío de promoción, médico, no, médico de campo, gente así, no de clínicas aquí en la capital, sino de campo. Yo no creo en la vacuna, y la muerte que él tuvo, la agonía que él tuvo, fue lo más horrible que ustedes pueden ver. Horrible. Yo lo visité, el que no podía respirar. Otro compañero, amigo mío más joven, también que no se quiso vacunar, también murió. Y muchas personas que no creyeron en la vacuna, murieron. Entonces, Y la gente que se vacunó no se murió. tal vez algunos sí, pero yo conozco, la gran mayoría que se vacunó no se murió. Bueno, aquí no estamos para discutir temas sí, de vacunas sí, y ese tipo de correcto, cosas. Yo creo entiendo. que hay temas en Guatemala ahorita más urgentes y más preocupantes que una pandemia que ya pasó.
Y entonces ahorita viene el tema del ébola en el Congo, que no es primera vez que se manifiesta, desde hace 30 años fue la primera, hace 15 años la segunda, ahorita viene otra. Ahorita 853 personas han sido infectadas por el ébola en el Congo, República Democrática del Congo, y en Uganda, y un poco en Ruanda, y de esas ya van muriendo 43 personas. O sea, ojalá eso se contenga, se mantenga ahí. Y por eso existe la Organización Mundial de la Salud, para cuando hay ese tipo de brotes, pues que todos puedan intervenir. Hay una coordinación para aplacar ese tipo de manifestaciones virales que se presentan, que son una realidad. ¿Crees que eso no se va a propagar ahora con el Mundial? Parece ser que no, porque no están impidiendo los vuelos, las salidas, y lo que se está manifestando en el Congo es en el este, en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Es un área boscosa, selvática, muy aislada, donde ahorita, incluso aunque haya vuelos de ahí a la ciudad de Goma, están prohibiendo los vuelos y están, o sea, controlando a las personas que salen y entran, o sea que Edmund, está muy contenido. Ujú. a mí me gustaría cambiar un poquito del tema. Hay, eh, hay dos posiciones bastante que se contraponen, izquierda y derecha. Hay otra tercera posición que casi siempre son libertarios o otro tipo de Ujú. posición política. ¿Cómo te definirías vos? Normalmente hemos visto que te definís como centro, pero centro derecha, pero Centro derecha, sí. ¿cuál sería tu explicación de eso? Porque hay gente que se pregunta eso. Sí, bueno, yo soy un demócrata liberal, o sea, liberal tradicional, Clásico. práctico, el sistema que le ha dado riqueza, progreso, desarrollo a los países de Europa, a América del Norte, o sea, el sistema realmente que permite la libre expresión del pensamiento, la libertad individual, el emprendimiento, ese soy yo. Ahí vamos. El tema ya socialistas para el otro lado, eso no me gusta, pero también cada quien interpreta qué es izquierda y qué es derecha. A mí me pregunta, ¿usted es derecha o es de izquierda? Pues primero defíname qué cree usted que es derecha y qué es de izquierda, porque cada quien tiene una definición diferente y una interpretación distinta. Aquí en Guatemala también, porque aquí somos especialistas en dividir, en fraccionar y en polarizar. Me preguntan, agarran, me imagino que les han preguntado a ustedes también alguna vez, ¿vos sos republicano o sos demócrata? Ah, puchica, les digo, yo no soy gringo, ¿va? Yo soy guatemalteco, no tengo nada que ver con la política gringa. Si están divididos y polarizados, no me vengan a imponer a mí esa división, esa polarización acá. Aquí tenemos otros problemas. El 60% de la población guatemalteca está bajo la línea de pobreza. 60%. Y de ese 60%, 40% vive en pobreza extrema. Pobreza extrema. ¿Qué vamos a hacer para resolverlo? Tenemos que, allí no es cuestión de derecha o de izquierda. ¿Cuál es el plan? La corrupción, aquí es de la derecha, el derechista, ¿va? Alejandro Yamatei y Miguelito, los derechistas, los de familia y toda la cosa. Ellos no eran de derecha realmente. Bueno, pero son los más corruptos, se declararon de derecha, entonces los más corruptos que ha tenido este En sus país. estatutos decía progresista. Imagínate un derecha progresista. Es como decir un zurdo derecho. Pero esas etiquetas no significan nada. Aquí lo que se necesita es un gobierno, un Estado que dé resultados y responda a las necesidades de la gente. ¿Qué va a hacer Edmund para que eso se dé? ¿Cómo vas a eliminar la pobreza extrema? Y terminando tus 4 años de gobierno, si llegas a la presidencia, ¿en cuánto va a estar esa pobreza Primero es extrema? la educación. La educación. Sin educación no vamos a resolver absolutamente nada. Y hemos visto, gracias a Jodiel Acevedo y a otros, ¿verdad? Y el propio gobierno dice que cada año la calidad de la educación va para retrocediendo cada vez peor y peor y peor y peor. Los maestros que pasan los exámenes de las clases que le dan a sus niños, los maestros no ganan esos exámenes. La educación está terrible y sin educación no salimos adelante. Bukele en El Salvador anunció hace 2 meses y medio que firmó un convenio con el gobierno de Finlandia. Finlandia tiene el sistema educativo, igual que el japonés, top del mundo, de los mejores. Ahora Finlandia se va a hacer cargo del sistema educativo de El Salvador. Bueno, ahí, dentro de algunos años, ¿quiénes van a tener los mejores empleos, los mejores trabajos, las mejores oportunidades? Los niños salvadoreños y no los guatemaltecos. Yo veo a Guatemala que está ahí parada. Ahí está Guatemala parada. En el andén de una estación del tren. Y en esa estación del tren hay unos rieles que pasan enfrente. Y en esos rieles pasa un tren de alta velocidad, de la educación de calidad, de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, del mundo digital, del trabajo, del empleo, la inversión, todo, ahí va el tren. Y muchos países del mundo se están subiendo a ese tren.
Ese tren ni siquiera para en la estación de Guatemala, ni siquiera tenemos el intento de subirnos ahí. Y es muy frustrante ver que muchos países están avanzando y Guatemala pasmada ante esta situación en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Entonces aquí tenemos que crear las condiciones para, primero, la educación, luchar contra la corrupción. Ahora el tema del narcotráfico, que es algo que se ha presentado, que es muy urgente, el tema de generar inversión, generar trabajo, generar confianza, Estado de Derecho. ¿Quién con dos dedos de frente va a venir a invertir a un país como Guatemala? Con la tramitología y la burocracia y la corrupción. Ahorita yo denuncié la semana pasada. No pude dar el nombre porque no me lo permitieron, pero viene una gran empresa internacional que quiere invertir en Guatemala, compra tierras en un municipio para una inversión de varios decenas de millones de dólares para una planta de energía solar. Y entonces ya compran el terreno, ya empiezan a hablar con los ingenieros, los proyectos, los desarrollos, la conexión, todo, todos los estudios. Pero solamente faltaba la autorización, la licencia municipal. Pues van con la empresa, va con la, mire, aquí vamos a hacer esto. Y viene el alcalde dice, bueno, con mucho gusto, pero ¿cuánto, la gran tosecita, ¿qué porcentaje me dan de las acciones de la empresa? Ni siquiera era mordida, acciones de la empresa. De la empresa y por más que trataron, y dijo que no, si no le daban acciones, no había licencia municipal. La empresa dobló todo, perdió su inversión que había hecho en Guatemala y se fue a otro país. Y eso se repite todos los días. Entonces, esos son los temas que quién con dos dedos de frente va a venir a invertir en un país como Guatemala, en donde eso se manifiesta todos los días. Pues eso hay que enfrentarlo. Y se puede hacer, se puede hacer. Pero aquí seguimos pasmados ante estas situaciones, un gobierno realmente que no se ocupa de los detalles y el tema es, el secreto está en los detalles, resolver las cosas pequeñas, las cosas grandes se van a resolver solas, ahí en la pequeña corrupción, esa mordida, el tema de la inseguridad, la calidad de educación, como digo, bien, los puestos de salud abandonados en todo el país, no hay medicinas, Guatemala tiene las medicinas más caras del mundo, 3 veces más caras que en El Salvador y en México. Yo tengo un hermano que está enfermo, tiene cáncer. Y él tiene que ir todos los días, todos los meses, una vez al mes a El Salvador a comprar sus medicinas, 3 veces más barata allá que aquí. Son temas que hay que resolver, pues. Y el tema de la infraestructura, yo que recorro el país, que paso por todas partes, es un abandono, y hay pisto, hay recursos, hay presupuesto, el mayor presupuesto de la historia de Guatemala en temas de infraestructura, comunicaciones, y no, entonces la chambonada, la falta de ejecución, uno se pregunta, pero ¿por qué no están haciendo las cosas? Entonces sí se enerva uno, se irrita mucho ante esta situación. Entonces hay mucho que hacer para poner a Guatemala pues a un nivel competitivo, a nivel internacional. Y hay que recordar que Guatemala tiene, ningún otro país del mundo tiene las ventajas competitivas que tiene Guatemala. Ninguno. Somos el único país del mundo que tiene una frontera común pegada ahí con el mercado de consumo más grande del mundo, el NAFTA. México, Estados Unidos, Canadá, estamos pegados. Nuestros 2 océanos, nuestra gente, nuestra diversidad, nuestro clima, todo, una maravilla. Y lo estamos, pues, no estamos haciendo lo necesario. Entonces yo pienso mucho en los que vienen. Yo he estado dando muchas pláticas y conferencias ahorita en colegios y en universidades. Y lo que yo siento no es preocupación, es una ansiedad de los jóvenes. Están estudiando y todo, y saben que al graduarse no hay nada. Los que se están graduando no hay oportunidad. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial de aquí a 20 años? Pero eso es otro tema eso es otro tema que hay que ver. Ya el Papa se expresó en ese sentido, creo que de buena manera, y entonces es un nuevo reto para la humanidad. ¿Qué dijo el Papa? De que está bien, pero que hay que utilizarla para beneficio de ciertas cosas. Y todo. Hay que leerla la encíclica, es muy, muy buena, muy, muy buena. A mí me gustaría saber, ok, estás diciendo de que para poder resolver muchas problemáticas del país es necesario educar a las personas. Sí. Por eso Entre otras cosas. tu crítica bastante fuerte hacia los sindicalistas de educación, los cuales tenés todo el derecho a decir que han hecho un trabajo pésimo y bueno, todo eso. Pero tenemos a una Anabela Giraca hoy día, que es la ministra de Educación, que la miras en una escuela ahí con Bernardo, no sé si fumando un porro o un cigarro, pero ¿qué pensás de que, cómo se podría resolver eso? Ya que
no hay personas idóneas y el CNB, el Currículo Nacional Base, limita demasiado la educación. O sea, ¿cómo lo resolverías? Y también, ¿cuál es tu perspectiva de lo que está haciendo hoy el gobierno? Bueno, en relación a la educación, lo dije al inicio del programa, si alguna cosa buena ha hecho esta ministra y este gobierno es ponerle un alto a Jodiel Acevedo. Correcto. Todos los Buenísimo. gobiernos anteriores han caído en esa trampa, él los extorsiona, el gobierno les da dinero, cooptan todo, les dan espacios para que incluso administren la administración educativa del país y este gobierno dijo alto aquí. Incluso legalmente y a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema han ido avanzando en ese sentido, entonces han puesto a Jodiel y a su equipo de bandidos en su lugar. Eso Ok, me parece una perfecto. buena cosa. Sin embargo, por otro lado, el año pasado, la ministra de Educación anunciaba con bombos y platillos que habían pintado, rehabilitado y remozado no sé qué cantidad de escuelas. Yo ya saqué un tuit diciendo, señora ministra, la felicito. Realmente es un gran trabajo lo que está haciendo. Está fantástico. Pero ¿qué pasa con el contenido? ¿Qué pasa con la sustancia? ¿Qué pasa con la calidad de la educación? El currículum Nacional Básico. nacional básico, por ejemplo, no se ha hecho nada al respecto. Entonces, falta mucho por hacer en ese sentido y para eso hay que tener capacidad, experiencia, visión. Y es lo que le ha faltado a este gobierno, esa visión transformativa que Guatemala necesita y se manifiesta, como dije antes, en todos los ámbitos de la administración pública, incluso en educación. Dijiste algo muy interesante al inicio de tu entrevista, y es que Bernardo Arévalo no ha tenido capacidad de convocatoria. Creo que ese es un problema que tenemos en todas las ideologías. Uh -huh. Por ejemplo, en la derecha nos podemos llevar bien en el 95% de todo, pero nos vamos a pelear por ese 5% en el que Así, diferimos. sí, Yo creo que eso es un grave error. así es. Yo creo que tenemos que trabajar en las cosas que tenemos en común. Por Exactamente, ejemplo, exactamente. hablamos muchas cosas contigo en las cuales yo estoy muy de acuerdo. Los diputados, ¿estás de acuerdo con que tengamos una ley donde como ciudadanos tengamos la oportunidad de exigirle al empleado presidente que cumpla? Sí. Diferimos en lo de la pandemia, pero no por eso voy a decir yo, Edmund Mulet ya es mi enemigo, todo lo contrario, no, ok, diferimos, otro día podemos platicar más a Claro. profundidad con datos de eso, Sí. pero realmente fue un gusto, un placer, gracias por aceptar A ustedes, muchas nuestra gracias. invitación Muy y amable, gracias. esperamos poderlo seguir haciendo en el futuro, incluso con algunos debates entre algunos candidatos. Fantástico. Es bueno poder contrastar de forma correcta, de forma oportuna, diferentes ideas, porque en ese tipo de debates está la sabiduría. Hablando se entiende la gente, decían las Sí, abuelitas. claro. Hablemos y nos entenderemos. Algo con lo que querrás cerrar y esos libros, Ah, bueno, perdón. contanos un poquito de Yo esos les libros. traía, yo publiqué hace un tiempo este libro que es autobiográfico, es El Nuevo Comienzo. Volver al pasado. Ahí no estabas vacunado todavía, ¿verdad? Volver al pasado o construir el futuro. Ok. Todas mis experiencias de vida, trabajos en Guatemala a nivel internacional, mi trabajo en Naciones Unidas era más bien administrar estados en crisis, estados fallidos. Ese era mi trabajo, como subsecretario general encargado de las operaciones de mantenimiento de la paz. Yo tenía 126 personas, 126,000 personas bajo mis órdenes, de los cuales 95,000, 96,000 eran militares, 15,000 policías y el resto civiles. Llegué a tener 26 misiones alrededor del mundo, en Europa, en Kosovo, en Chipre, en Asia, en Timor Oriental, en Haití, donde yo estuve como jefe de la misión en Haití, en África, en muchos lugares. Fui jefe de ese mecanismo para investigar el uso de armas químicas en Siria y muchas otras funciones, pues, pero más que todo vinculados con temas de seguridad en Naciones Unidas. Y muchos de los países en los que me tocó trabajar habían sido países exitosos, desarrollados económicamente, con infraestructura y todo, y entraron en una espiral así de autodestrucción, de suicidio colectivo que los convirtió en estado fallido. Y ahí es, como dice tu amiga Rigoberta Menchú, así me nació la conciencia. Dije yo, puchica, si eso le pasa a países como esos. La tuya, porque yo no la conozco. Entonces, no hay razón para que a Guatemala no le suceda eso. Además que ahí están los indicadores de a dónde vamos, a dónde vamos. Y por eso es que yo dije, tenemos que hacer algo en Guatemala para cambiar el rumbo de este cuento, si no, lo vamos a perder. Entonces, ese libro se refiere más que todo a eso, mi experiencia de vida, mi papá, mi mamá, de dónde venimos. Y este otro libro es Bitácora de un viaje por el pantano. El pantano fue la última campaña electoral. La bitácora es una reseña de todo lo que se pasó en esa campaña electoral. Lo presento más bien como novela, pero son dos
constancias históricas, y cuando ustedes tengan tiempo de aburrirse, entonces los pueden leer, y podría ser... ¿Cuál te quieres quedar? Los dos tienen que leer los dos. Los dos Va. tienen que leer los dos. Ok. Y se los intercambian después. Ok. No es como algunos amigos que ahorita ya no leen, no leen Ni para tres nada. líneas. Ni tres líneas. No vamos a mencionar el nombre. Entonces, tal vez esos son temas de donde pueden surgir otros debates y otras conversaciones también, ¿verdad? Excelente. Primero les quiero agradecer a ustedes esta oportunidad. Algún día pues conoceré a qué se parece Alejandro cuando se quite la máscara. Algún día tendremos ese gusto. Y agradeciéndoles esta oportunidad, hablando se entiende la gente, y a las guatemaltecas y guatemaltecos pues que nos miran, no decaigamos. Miren, Guatemala tiene un futuro, puede tener un futuro brillante si hacemos las cosas correctamente y si identificamos los problemas que ahora nos agobian para poderlos enfrentar de manera eficiente, de manera correcta, de manera civilizada, y siempre pensando en los guatemaltecos, en las guatemaltecas, sobre todo en los jóvenes que merecen un mejor futuro que hemos construido hasta ahora, por la libertad, por la libre emisión del pensamiento. Y durante el gobierno de Yamatei iniciaron ese proceso en contra no solamente del director del periódico, los caricaturistas, comentaristas, editorialistas, todos del periódico están procesados, todos. Entonces yo saqué un tuit diciendo que era una barbaridad, un abuso del MP haciendo eso. Entonces viene Corrupchiche y me acusa a mí de obstrucción de la justicia también. Me inició un juicio penal. Tenemos que romper eso. Aquí tenemos todos el derecho a emitir nuestra opinión en cualquier sentido, pues libertad es fundamental en el trabajo que tenemos que desarrollar para construir una Guatemala mejor. Qué gusto haberte tenido por acá. Muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y a la audiencia, espérenos para la siguiente entrevista. Desenmascarando la verdad. Los comentarios expresados en el programa son ajenos al noticiero El Vigilante.